fondo la dejamos más o menos 10 meses, 13 meses, ¿no es cierto? Y ahora va a seguir la vía hasta que sea vaca de producción láctea, ¿ya? Esa es la idea de la continuación de la anterior, que la dejamos como ternera, ¿ya? Ya, las vaquillas, ¿no es cierto? Piensen que uno de los costos más importantes, dependiendo del tamaño de la lechería, puede ser el segundo o tercer costo. ¿En qué sentido es el costo más importante? Porque desde que se inseminó a su madre, ¿no es cierto? Se gastó plata en semen. Si un semen sexado puede ser 30, 35 mil pesos, ¿no es cierto? Hasta que pare, es puro gasto. Por eso se refiere que es un costo muy grande. O sea, toda la mano de obra, el alimento, todo, ¿no es cierto? Es un costo para el dueño de la lechería. Por lo tanto, las vaquillas, ¿no es cierto?, es uno de los principales costos que se tiene. ¿Ya? Por lo tanto, la edad del parto es importante, ¿no es cierto? Mientras es como lo mismo que con las terneras, acá le importa más llegar a una edad y a un peso correspondiente para que sea lo antes posible, ¿no es cierto? El costo del reemplazo, ¿no es cierto? También el reemplazo, que vamos a hablar de la tasa de reemplazo, que cuántas vacas salen o tú tienes proyectado salir, es con cuántas vaquillas te vas a quedar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y la otra parte importante es la edad del parto, que si se va atrasando, incrementa, ¿no es cierto?, la cantidad de costo que tiene esa vaquilla. Ya, acá, ¿a qué edad pare una vaca? Y el término práctico, la vamos a dejar para el curso, era a los 2 años, los 24 meses. Eso es como lo ideal. Por lo tanto, a qué edad se cubre la vaquilla es a los 15 meses. Son 9 meses más o menos, si uno lo hace en día o en meses, son como 9 meses la preñez. ¿No es cierto? A los 24 meses diría, este es un gráfico, ¿no es cierto?, sacado de un libro gringo, está traducido, pero los gringos que a todos le ponen, ¿no es cierto?, valor, ¿no es cierto?, mientras antes para, esto es lo que tú te ahorras, tomando como la edad de parto 25 meses, dejarlo cero. Y mientras más te va atrasando, ¿no es cierto?, los costos como van subiendo. ¿Ya? Esa es como la idea de esta tabla. Obviamente la genética, ¿no es cierto?, de una vaquilla es mucho mejor que la de la vaca que estás teniendo en lechería, porque si una lechería se ha manejado bien, ¿no es cierto?, y usa muy buenos toros, cada generación que va entrando es mejor que la anterior, en términos genéticos. Entonces son ¿no es cierto?, el potencial genético mayor que tiene la lechería. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo? Es gastar más o menos entre los 14 y 15 meses. Lo mínimo que se habla son 13 meses, ¿no es cierto? Pero entre 14 y 15 sería llegar y tiene que llegar al peso óptimo según la raza, ¿no es cierto? Y para llegar a eso, más o menos tiene que tener una engorda mínimo de 20 kilos y máximo de 25 kilos, porque más de eso, ¿no es cierto?, es pura grasa y no es crecimiento. Si uno lo mira por gramos, ¿no es cierto?, debería estar en hembras, que es lo que nos interesa, en términos de por meses, ¿no es cierto?, gramos día, sería engordar entre 500 gramos día, después a los 3 meses 800 y después 850. ¿Cierto? A la Holstein, ¿no es cierto?, más o menos debería estar a los 14 meses entre 350, a 15 meses 380, es lo que uno quiere encastar. Y en la Jersey, que es la otra raza, más o menos 250, 270. Pero aquí lo que interesa es la Holstein. Y la, ¿no es cierto?, es inferior, ¿no es cierto?, a los 650 gramos promedio, uno tiene que revisar, ¿no es cierto?, y ajustar la alimentación porque está atrasado. Entonces uno puede dar, ¿no es cierto?, más ensilaje, revisar el ensilaje o concentrado o suplementarlo si es en base a pradera. También se pueden colocar sales minerales que aumentan el apetito, se produce un desbalance y aumentan, ¿no es cierto?, el apetito, y revisar si queda pradera, revisar la composición y la cantidad de materia seca disponible en la pradera.
Si estamos entre 700 y 850, ahí estamos bien. Y si estamos superior a 850, también tenemos que hacer ajustes en la dieta y revisar, ¿no es cierto?, quitar o concentrado silo, porque estamos engordándola y no creciendo. Una vez que llegamos, ¿no es cierto?, al peso ideal, ¿no es cierto?, dependiendo de la raza, ¿no es cierto?, se revisa también la condición corporal. Nunca hay que estar bajo 2,5. Acuérdense, ¿no es cierto?, que la condición corporal va de 1 a 5 y se va en 0,25, 0,25. ¿No es cierto? Nunca se encasta bajo 2,5. Ya, en la parte reproductiva, ¿no es cierto?, el método más efectivo, obviamente, es la inseminación artificial, ¿no es cierto?, que donde los toros son elegidos bajo estándares rigurosos en términos de selección y de lo que realmente va a mejorar. Y para esto, ¿no es cierto?, necesitamos, ¿no es cierto?, primero detectar los celos en la vaquilla, ¿no es cierto?, que aumenta mucho la detección. Y puede ser varios métodos, ¿no es cierto? Puede ser desde el método básico, el AMPM, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, manejos hormonales o podómetros, que vamos a ir hablando de a poco. Créanme que una de las principales causas de no tener unos indicadores adecuados en reproducción es identificar el celo. Lo clásico, ¿no es cierto?, es a la vista ver comportamientos de celo. ¿Ya? Entonces las vacas se montan entre ellas, ¿no es cierto?, y vamos a ver. Y la idea, ¿no es cierto?, es que la combinación es mucho más eficiente y más efectiva al final del celo. Entonces, acá yo les coloco estas dos fotos. Entonces, si yo les preguntara, no me contesten todo porque no se escucha nada, ¿no es cierto? Yo voy a dar la respuesta a las preguntas. ¿Cuál vaca está en celo? ¿No es cierto? La mayoría de ustedes va a responder la que está montando. Y mi respuesta es, eso es lo más probable. Porque al principio la vaca, en el comportamiento normal de una vaca, primero monta al principio del celo y después se deja montar, pero pasa más tiempo dejándose montar que montando. Por eso lo más probable es que la vaca que se deja montar es la que está en celo. Pero sí puede ser perfectamente una vaca que empieza a montar. Por eso en la regla AMPM, uno, ¿no es cierto?, dice, o la regla se describe con que uno tiene que mirar la vaca media hora en la mañana y media hora en la tarde. Y así va a ver el comportamiento de esta vaca. Si esta vaca, ¿cierto?, ustedes están seguros que esta vaca, la que está en celo, y la vieron en la mañana, se insemina en la tarde. Esta vaca la vieron en la tarde, se insemina en la mañana. Por eso digo, los signos de celo les deja montar la mayor parte del tiempo, pero también al principio monta otras vacas. Y después tenemos unos que son más difíciles de ver. Inflamación de los labios vulvares, aumenta la actividad en forma notoria, camina por el corral porque no encuentra el toro, entonces camina buscando el toro, descarga vaginal, ¿no es cierto?, del esposo, muge más, molesta a las otras vacas y tiene manchas de barro porque se dejó montar. Y cuando ya hay descarga sanguinolenta, que normalmente no se ve, para que ustedes sepan, es cuando ya perdieron el celo. Entonces, la regla AMPM, hay ciertas cosas que se usan en lechería que ayudan. Por ejemplo, ¿no es cierto?, se puede pintar con una tiza en la base de la cola, entonces cuando la otra vaca la montan y pasa la lechería, esa tiza ya está, el color está mucho más diluido, ¿no es cierto?, menos fuerte, o lo mismo que la pintura, o aparatos que se ponen de activación de presión en la cola, cosa que si es montada por otro, después pasa por la lechería, se lee ese activador de presión, se lee igual que como fuera a pasar por un supermercado,
y te avisa que esa vaca fue montada, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el otro son dispositivos de detectores de incremento de actividad. Este es el que se coloca, ¿no es cierto?, de presión, cuando se montaba por otra vaca, ¿no es cierto?, la vaca, ¿no es cierto?, queda, ¿no es cierto?, marcada, y después cuando pasa por la lechería, te avisa perfectamente que es te avisa igual que un lector de supermercado, que esta vaca fue montada. Entonces tú le avisas al jefe de lechería para que se insemine. Y esta es como la pintura de la cola, que es como lo más clásico, una cosa que se usa, ¿no es cierto?, que es, se pinta acá, ¿no es cierto?, y cuando las vacas se empiezan a montar, esta pintura va disminuyendo la intensidad y ayuda. Y lo otro, que es lo más moderno, ¿no es cierto?, son los monitores de actividad. Que cuando van... ¿Sí? Una consulta, ¿el dispositivo detector de presión va implantado dentro de la vaca o es algo que se pone sobre la vaca? Hay de los dos tipos. Ya, pero es un chip pequeñito, digamos. Sí, de chico. Por eso hay de los dos tipos. Ahora, siendo honesto, este ha perdido vigencia. El que más se usa es este de acá. Okay. Vale lo mismo y mucho más eficiente. Porque el otro se corre, después se vence, este tú lo puedes, se puede cambiar, y además que el de acá, el que se usa en el cuello, también tiene actividades que tiene que ver cuántas veces rumia y todo, se controla mucho más cosas y el costo es más o menos similar. Por eso ha perdido vigencia. El que más se usa son estos, como método auxiliar. ¿Ya? Ya, acá, ¿no es cierto?, están, ¿no es cierto?, los podómetros, ¿no es cierto?, que es cuánto camina una vaca. Como les dije, una vaca en celo camina 3, 4 veces más que una vaca normal, por lo tanto, y también come menos. Por eso esto también es importante. Ya, ¿estos fallan? Sí, fallan. ¿En qué sentido fallan? Por ejemplo, una vaca está coja, aunque esté en celo, no se va a dejar montar nunca, porque obviamente le duele una pata. ¿Ya? Y una vaca coja, aparte que no se deja montar, también come menos, porque como le duele una pata, compite menos por llegar al comedor lineal. La otra vaca la empuja y como está coja se va quedando atrás. Entonces, ojo que esto ayuda mucho, pero tampoco es la panacea. O sea, siempre hay porcentaje que queda fuera de esto. Cuando inseminar, la regla MPM que ya se la expliqué, como se los dije, si se detecta en la mañana, se insemina en la tarde, si se detecta en la tarde, se insemina a primera hora en la mañana. ¿Ya? Se pueden usar protocolos de sincronización, sí, y se usan harto en vaquilla, porque como generalmente las vaquillas, a ver, para hacer cómo lo hago yo, cómo se trabaja muchas veces, no sé si todos trabajamos igual, pero la forma que yo aprendí es que a veces cuando una de las visitas que uno hace, ¿no es cierto?, se pasan todas las vaquillas y vais separando por, ¿no es cierto?, peso, ¿no es cierto?, y tamaño, cuáles están listas para ser inseminadas. Entonces, pues tú las separas y muchas veces las separamos para verlas como tal, ver el celo, la regla MPM, pero la mayoría, no la mayoría, las lecherías grandes, ¿no es cierto?, que tienen muchas vacas, usan, ¿no es cierto?, sincronización de celo, ya sea con prostaglandina, con estrógeno, con progesterona, ¿no es cierto?, ya, ¿no es cierto?, se usa un protocolo en el cual, ¿no es cierto?, se sincronizan. Entonces, inseminación artificial a tiempo fijo, que quiere decir que en el fondo tú no buscas celo, sino que te hace un protocolo, termina el protocolo y todas las vaquillas se sincronizan al mismo tiempo. O sea, se inseminan también al mismo tiempo. ¿Ya? Y devuelvo, ¿no es cierto?, y ahí la vaquilla, ¿no es cierto?, vuelve, y cuando está cercana al parto, 15 días antes del parto, de la fecha probable de parto, a veces 20 días en vaquillas, porque generalmente la vaquilla se adelanta un poco el parto, se lleva, ¿no es cierto?, a corrales de parto. Idealmente, como les dije, tiene, como le dijimos en la presentación anterior, que
que tiene que ser controlado, ¿cierto? Que pase gente y a la vez tranquilo para que la vaca no se estrese. Entonces, como una contradicción ahí entre vigilado y tranquilo. Lo importante, ¿no es cierto?, es que en un corral ojalá limpio, ojalá que los corrales de parto sean individuales, eso es difícil. Hay lecherías que los tienen individuales, pero hay muchas veces son colectivos. Y si son colectivos, también separarlas entre vaquilla y vaca, porque las vaquillas son mucho más chicas que las vacas y también tienen competencia en esos 15 días. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, hasta que se produzca el parto. En esos 15 días, ¿no es cierto?, antes del parto, ¿no es cierto?, la vaca empieza a bajar el consumo, porque el ternero, ¿no es cierto?, empuja el rumen y lo achica, y empiezan los cambios ordenales. Como les decía, ¿no es cierto?, en vaquilla 21 días antes del parto se lleva. En día del parto no hay consumo, ¿no es cierto?, y luego el parto va aumentando lentamente. Pero ya empieza a dar leche, ¿no es cierto?, primero calostro y después leche, y los requerimientos son más altos que el consumo, por lo tanto la vaca va a perder peso siempre que pare. Ya. Las maternidades, ¿no es cierto?, son galpones más o menos de 15, 20 metros cuadrados, ¿no es cierto?, además tienen su comedero y bebedero, y como les dije, cercano para que sean vigilados. Eso ya lo teníamos ya dicho. Idealmente individual, y también se los dije, ¿no es cierto? Y los animales, ¿no es cierto?, son llevados pocos días antes ya también, y el piso ojalá limpio y blando para que la vaca se pueda echar o el ternero, ¿no es cierto? Pero lo que no puede nacer un ternero, eso sí, no se los coloco, es en barro, por dos razones. Una, sobre todo cuando son partos nocturnos. El ternero no se va a poder levantar nunca porque se va a resbalar, ¿no es cierto? Y segundo, el barro le va a quitar toda el calor que tiene. Y entonces va a entrar en hipoxia mucho más rápido. Por lo tanto, una maternidad nunca debe estar con barro. Podemos discutir cuál es el mejor piso, pero una cosa que es clara es que no puede haber barro en eso que no permita que el ternero se lance, sobre todo en los partos nocturnos que nadie lo ayuda. Ya. La vaquilla o vaca, ¿no es cierto?, pare, ¿no es cierto?, da sus 4 días, calostro, y así aumenta rápidamente, más o menos en la cuarta semana, ¿no es cierto?, llega a su pic de leche, y se mantiene una meseta, ¿no es cierto?, alta, más o menos hasta la semana 8, y de ahí de a poco va a ir bajando su cantidad de leche. Esa es como la curva normal, ¿no es cierto?, de lactancia que tiene una vaca. Si lo vemos en términos, que aquí lo voy a explicar, pónganme atención en esto, ya, aquí les explico un poco la vida de la vaca, ¿no es cierto? La vaquilla pare, porque partamos con la vaquilla. La vaquilla pare, ¿no es cierto?, sube, ¿no es cierto?, llega a su máximo, su pico, se mantiene, ¿no es cierto?, y ahí va bajando. Una de las pare, y más o menos al día, entre el 90 y el 120 días, se tiene que volver a inseminar, están dando leche. Después aquí vamos a hacer el diagnóstico de preñez y la vaca va a seguir dando leche, y si sale todo bien, ¿no es cierto?, al séptimo mes de gestación, 10 meses dando leche, o perdón, 12 meses, serían 10 meses dando leche efectivamente, o un poco más, 11 meses dando leche, se seca. 2 meses antes del parto, 60 días antes del parto se seca. Acá la terapia seca. Entonces, ese es como el manejo que tiene esta vaca. Lo repito, pare, ¿no es cierto?, se recupera del parto, entra en celo, se insemina, se hace diagnóstico de preñez, ya está preñada, si sale todo bien, sigue dando por 7 meses más leche y se seca. Y ahí descansa la glándula mamaria y vuelve a parir. Y vuelve a parir. Así es como el ciclo que va haciéndole de lactancia, con sus puntos.
¿Hay diferencia entre una vaca y una vaquilla? Sí, la vaquilla, como no se ha terminado de desarrollar, ¿no es cierto?, da menos leche en su primera lactancia comparado con una vaca que ha parido más veces. ¿Ya? Ya. Los corrales, ¿no es cierto?, que vamos a ver, ¿no es cierto?, son, ¿no es cierto?, va a depender de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de qué tipo de animal estamos, pero en vaca en leche o seca se calcula mínimo 55.4 metros cuadrados por animal, comedero, ¿cierto?, 8, ¿no es cierto?, centímetros, ¿no es cierto?, y de sombra mínimo 3,7 metros cuadrados de sombra. ¿No es cierto? Aquí está la vaquilla en encaste, secado, ¿no es cierto? Y teneras 3 que ya la vimos. La distribución de los patios, este se llama también patio californiano, ¿no es cierto? Que es como la mayoría de la lechería usa, que, ¿por qué se llama patio californiano? Porque este diseño se desarrolló en la Universidad de California, entonces por eso se llama patio californiano, donde es un rectángulo, donde la sombra, ¿no es cierto?, tiene que apuntar hacia el norte. ¿Por qué? Para que sea este-oeste y no cambie la posición de la sombra. Si yo lo hago al revés, ¿no es cierto? Si aquí estuviera el este y acá estuviera el oeste, si este es el este, la sombra en la mañana estaría acá, a mediodía estaría aquí y en la tarde estaría acá. Entonces, por lo tanto, esa es la lógica de cómo se diseña un patio californiano, que es la lechería de alta producción. Ya, aquí están las cosas básicas. La sombra tiene que tener cubículos donde la vaca quepa, ¿no es cierto?, descanse. Acá tiene otro tipo de suelo. La gracia es que estos cubículos la vaca cae perfecta y el traste de la vaca, la parte posterior, ¿no es cierto?, queda acá, porque la vaca tiene la gracia, ¿no es cierto?, de orinar y defecar acostada. Entonces la idea es que no manche la arena. Aquí generalmente tienen arena, ¿no es cierto?, para que se pueda echar en forma cómoda, pero que no sea sucia para que no producir mastitis. Y aquí tienen los pasillos, y acá están los comederos lineales que les digo yo. Entonces aquí pasa el tractor, o no es cierto, aquí a estos trabajadores se les dice forrajeros, aquí pasan los forrajeros y van dando la ración de comida. Y acá son los bebederos, que siempre están llenos, son de llenado automático. Esto yo les digo que tiene que el diseño de un cubículo, y en el fondo está aquí, ¿no es cierto? Está hecho para que este pedazo acá, la vaca quede con el, ¿no es cierto?, la cola y el traste aquí, que quede coma, pero de tal forma que se echen, porque si se echan al revés, si yo no tengo estos cubículos, la vaca se va a echar así. Entonces va a ocupar el espacio de 3 vacas, y además, ¿no es cierto?, puede orinar y defecar acá y te va a empezar a manchar la arena. La forma de hacerlo así es que la vaca, ¿cierto?, se echa, ¿no es cierto?, y la arena que está aquí como colchón, ¿no es cierto?, se cambia mucho menos porque se mantiene limpia la mayor parte del tiempo. Ya, la vaca, ¿no es cierto?, parió. Ahí quedamos, ¿no es cierto?, empezó la vaquilla, perdón, estamos empezando como vaquilla. Ya es vaca primer parto, ya pasó, ya cambió de nombre a vaca primer parto. La vaca primer parto, ¿no es cierto?, parió y se hace el examen ginecológico a partir de 30 días, ¿no es cierto?, no antes, porque es normal que hayan secreciones, y se hace examen rectal, ¿no es cierto?, para ver la involución, ¿no es cierto?, del útero y si tiene restos placentarios, ¿no es cierto?, aquí se va a observar, ¿no es cierto?, o sea con ecógrafo, y se ve la estructura de los ovarios, ¿no es cierto?, y ojalá que tengan cuerpo lúteo, porque significa que uno la puede dar alta. Acá esto es lo que busca dar el alta. La vagina con espéculo, yo la uso muy poco el espéculo, ¿no es cierto?, generalmente con la palpación y el ecógrafo es suficiente, salvo que uno tenga alguna duda en especial, usa el espéculo, ¿no es cierto?, y ve el fondo vaginal. ¿No es cierto? Una vaca con endometritis, independiente del grado, no se puede inseminar. Se tiene que tratar la vaca
es cierto?, ¿cierto?, se espera, ¿cierto?, que esté sana, y ahí se vuelve a inseminar. Lo que uno hace con este examen ginecológico es dar el alta para la inseminación de la vaca. Acá, ¿cierto?, está la metritis, una vaca con esto jamás se puede inseminar, aunque tenga celo, porque está infértil, una cosa. Si el examen está normal, ¿no es cierto?, se insemina, ¿no es cierto?, a partir de los 45 60 días en el próximo parto, o sea, el próximo celo. Uno dice próximo celo se insemina. Antes del día 45 los celos son de baja calidad y muchas veces son celos silentes, es decir, que no está. Y lo principal, ¿no es cierto?, que uno siempre tiene que revisar, porque antes se habla de ovarios lisos. Ovarios lisos es que cuando se produce, en general, en forma sencilla de explicar, una vaca que pierde peso y no tiene energía, la vaca no cicla. Por lo tanto, se tiene que recuperar del parto para ciclar. Y cuando no cicla, los ovarios están lisos, chicos y mucho más febles, más blandos al tacto. Ya, una vez que hicieron la inseminación artificial, se hace el diagnóstico de preñez. ¿Cuándo se hace? Dependiendo de la lechería. Pero un veterinario con ecógrafo más o menos lo hace ya a partir del día 21, 25. En cambio, cuando lo hacemos con palpación rectal, más o menos entre el día 45 y 60. Si se fijan, con el ecógrafo se gana un ciclo más. Se parte antes y se gana un ciclo, por lo tanto, si tiene problemas, se puede arreglar durante, ¿cierto?, ese ciclo. Ya aquí, ¿no es cierto?, se hace el diagnóstico de preñez, ideal 45-60 días máximo, 21 días en ecógrafo, mucho mejor, ¿no es cierto?, y se declara la vaca preñada. ¿Ya? Y ahí empieza a dar, ¿no es cierto?, empieza a dar, ¿cierto?, que me sale el aviso que quedan 10 minutos, por eso se me distraigo. Empieza, ¿no es cierto?, a dar, ¿no es cierto?, a quedar preñada y se queda tranquila hasta la terapia de secado. ¿Cuánto dura, debiera durar, esa es la palabra, cuánto idealmente debiera durar la vaca dando leche? 305 días. Y esto quiere decir, ¿no es cierto?, porque ¿no es cierto?, 60 días antes del parto se seca. Y esa es la terapia de secado. O sea, ¿cuánto dura una lactancia? 305 días. Y este número se lo tienen que aprender de memoria para este ramo, porque eso se pregunta en varias formas. ¿Cuánto dura una lactancia? 305 días. Si yo quiero comparar cuál es la mejor vaca, se cuenta hasta los 305 días. ¿Por qué? Porque una vaca, si pare acá, ¿no es cierto?, y se atrasa en quedar preñada, ¿se fijan? Se atrasó 4 meses en quedar preñada, porque tuvo problemas, primero, ¿no es cierto?, bajó mucho de peso, después tuvo problemas de infertilidad, ¿no es cierto?, repitió celo, no quedó preñada la primera inseminación, se demoró 4 meses. Por lo tanto, se va a secar al 7º mes de gestación. Si la vaca ideal, para que ustedes me sigan, y se preñó al 2º mes, es decir, ¿no es cierto?, dio los 305 días. Si se inseminó al 4º mes, va a dar 365 días leche. Por lo tanto, la vaca, ¿no es cierto?, en términos globales, por lactancia, esa vaca que dio 365 días leche, va a dar más leche que una vaca que dio 305 días. Pero se atrasó la parte reproductiva. Y lo que tú estabas ordeñando al final, si se acuerdan del gráfico de la leche, está en el punto bajo. Ya, chicos, vamos a quedar hasta acá. Voy a pasar lista, me dicen presente. Cuando los nombres, acá tengo que darme el tiempo porque ustedes son 2 secciones, así que ténganme paciencia. Esto no es culpa mía, yo claramente antes los pasamos una lista escrita, pero acá no puedo hacer pasarlo así, así que voy a tratar de no tuparme tanto, no tapar. Nada con abrirlo antes de esto porque
Con el tiempo se cierra solo la aplicación. Así que ténganme paciencia. Profe, mientras pregunta, ¿usted va a subir las presentaciones al campus? Sí, pero se suben. Recién terminé. Ya. ¿Queda grabada la clase? Sí, grabé toda la clase. O sea, no la, o sea, tengo grabada la primera parte con otro curso, ¿Ya? para no ocupar tanta memoria en mi computador. Sí, obvio. O sea, por si acaso, la primera presentación no va a salir, como se los dije, 100% igual. Ya. Yo a lo mejor estoy con otra ropa, así que por si acaso. Oiga, profe, ¿Ya? pero ¿y esas clases Ya. nosotros las podemos volver a ver y en qué parte? Ya. Lo tengo que subir a YouTube, no sé qué parte de YouTube, una parte que se dice que es académica, qué sé yo, o a otro portal. A mí me da lo mismo subirla a YouTube. No me gustaría subirla a YouTube, yo creo que la voy a subir al otro portal, que todavía no cacho cómo, pero supongo Parece que tener el la streaming. capacitación. Claro, parece. Ahí voy a pedir capacitación y se la subo. Ya. Pero ya la tengo grabada. Ya. Ya, hoy las presentaciones se las voy a subir hoy día, una vez que termine la lista. Ya, No sé, vale, profe. le subo las presentaciones al tiro, eso sí lo tengo claro. Gracias, profe. Ya. Ya, aquí está la primera sección. Así que si no están nombrados, porque están en la otra sección. Tengan paciencia, ténganme paciencia. Asistencia. Y dicen presencia. No cambien la voz, en un curso del de Maipú trataron de cambiar la voz, pero aquí al lado me sale quién habla. Sí, por si acaso pongo un nombre y sale acá abajo el nombre que es el que habla. Así que no sean de tratar de pasar la mula porque no les va a resultar. ¿Ya? Así que no crean que aquí está hecho para que eso. Ya. Daniela Albornoz. Presente. No. Carla Aranda. Si no está, me dice después y la subo. Si es que está y no puedo conectar. Tamara Aranea.